Soy trailero y siempre me consideré afortunado de que Dios me cuidara y me librara de ciertos peligros que a otros no. Nunca tuve accidentes ni robos, pero aquello que viví en el 2015 cambió mi vida por completo. Descubrí la maldad en su máximo esplendor y a raíz de eso perdí a alguien que amaba con todo mi corazón. ¿Están listos para esto? Misas en la carretera. Me llamo Mario Gómez. Para ese entonces llevaba unos 7 años trabajando como trailero para la empresa. Siempre me gustó la puntualidad y no recriminar de lo que mi jefe me ordenara o la manera en la que organizaba las cosas. Creo que por eso ganaba mis aumentos de salario y toda la cosa. Era muy bien visto por los dueños, en especial cuando hacían visita. Me saludaban y me invitaban a almorzar. Para ese tiempo vivía con mi madre, quien llevaba pocos meses de haberse mudado. Mi esposa era quien la atendía, ya que sufría de Alzheimer y mi salario era lo que pagaba los medicamentos y tratamientos. Mi hija tenía 8 años y le encantaba ayudar a su abuela. Mi relación con mi familia no podía estar mejor en ese momento y siempre le agradecía a Dios. En la empresa también me ayudaban con mi madre, dándome un apoyo por su enfermedad. A pesar de todo, estábamos bien, éramos felices, pero llegó ese día. Fui por la mañana a la empresa para realizar mi labor como normalmente lo hacía. Mi jefe nos llamó a mí y a mis compañeros para anunciarnos que tendríamos a una nueva. Todos nos miramos las caras esperando a que dijera que se equivocó al hablar, pero pronto nos dimos cuenta de que no fue así. Llegó entonces una mujer de larga cabellera rubia. Su piel era muy blanca, casi como la nieve, y sus ojos eran igual al cielo. Su rostro no tenía ninguna imperfección y parecía brillar a medida que se acercaba. Posó al lado del jefe y entonces nos la presentó. Yulisa era su nombre, y a partir de ese momento sería una nueva trailera de la empresa. Nadie dijo una sola palabra al respecto. Nos presentamos y toda la cosa. Cuando me retiré a mi tráiler para realizar mi trabajo, noté que ella me seguía, y entonces llegó y se presentó personalmente. Por segunda vez. Dijo que estaba encantada de trabajar ahí porque le apasionaba. De cerca era todavía más hermosa. Hacía un gran esfuerzo para no delatar lo nervioso que me sentía en ese momento. Hablamos un rato y me deseó suerte en el viaje. Yo igual lo hice. Cuando me dio la espalda se me hizo imposible controlar la mirada y se clavó en su cuerpo perfecto, en especial en sus caderas. Ella volteó de reojo, me vio y soltó una ligera sonrisa. Algo me dio a entender que eso era lo que ella quería que hiciera, y entonces me fui muy entusiasmado a hacer la entrega. No sentía que estaba traicionando a mi esposa, es decir, solo fue una mirada y ya. En el fondo tenía la certeza de que eso no iba a pasar a mayores y que tal vez Yulisa solo era coqueta conmigo. Tal vez era igual con todos los compañeros. El tiempo me daría a entender lo equivocado que estaba al pensar eso. Las cosas avanzaron como menos me lo esperaba. Al final sí construí una amistad con Yulisa, pero pecaba porque me mensajeaba con ella a escondidas. No sé por qué, pero desde el primer momento tomé esa decisión de la que no me retractaba. Por otro lado, mi compañera sí sabía que yo tenía familia, pero no me hablaba de eso. Un día, ella me confesó que estaba asistiendo a una iglesia especial y comenzó a incitarme a que yo también lo hiciera. La verdad era que no me gustaba y me negué de todas las formas que pude. Lo único en lo que cedí fue en aceptarle una tarjeta de dicha iglesia bajo la promesa de que siempre la llevaría conmigo. Se le notó en la mirada lo feliz que estaba por eso, y la sensación era correspondida. Hasta ese momento no habíamos hablado nada indecente, pero nos arrojábamos unas miradas que lo decían todo. Me di cuenta de que sí iba a pasar a mayores, pero no me quise detener. Días después mi jefe me informó que viernes, sábado y domingo me tocarían entregas nocturnas y no tuve ningún problema con eso.
Me tocó hacer la primera y ahí me encontraba en mitad de la carretera. Debían de ser las 2 de la madrugada. No tenía sueño ni nada, pero entonces comencé a escuchar que alguien me llamaba. Escuchaba mi nombre como un susurro en mi oído, pero ahí no había nadie más que yo. Además, sin importar lo mucho que avanzara, nada cambiaba. Casi parecía como si fuera solo dentro de mi cabeza. Era muy claro y audible, y eso me asustaba. No conseguía explicación a lo que pasaba, pero hice un gran esfuerzo por concentrarme en conducir, y al final dejé de escuchar la voz. El sábado ocurrió lo mismo, pero la voz era un poco más clara. Era de un hombre. Un poco ronca, susurrando mi nombre, como si me estuviera llamando o a punto de decirme algo. Agitaba mi cabeza sacudiéndola, intentando que mi mente se quedara en blanco, pero eso pasó después de 1 hora. No se lo conté ni siquiera a mi esposa. No sabía cómo y lo peor estaría por llegar. Era domingo y ya estaba en la carretera por una ruta totalmente diferente. El reloj señalaba la 1 de la madrugada. Una parte de mí contaba con que la voz no apareciera, pero la otra la esperaba. No sabía por qué, pero entonces pasó lo inesperado. A lo lejos podía ver un pequeño bulto a mitad de la carretera. Comencé a bajar la velocidad para ver de qué se trataba. Al acercarme lo suficiente, me di cuenta de que era un sacerdote, con su respectiva ropa. Me detuve en vista de que no se movió. Bajé el vidrio de mi ventana y le grité que por favor se moviera del camino para dejarme pasar. Ese sacerdote no se movía, y entonces consideré el bajarme para ver qué era lo que pasaba. En ese momento el motor del tráiler se apagó sin que yo hiciera absolutamente nada. Moví la llave e intenté encenderlo en repetidas ocasiones, pero no pasaba nada. El silencio comenzó a reinar, tanto así que podía escuchar la brusca respiración del reverendo, que no se quería hacer a un lado para dejarme pasar. Luego fueron sus pasos. Era increíble que el sonido fuera tan fuerte en el asfalto de la carretera. El seguro de mi puerta se abrió, y ni siquiera haciendo toda la fuerza que se me permitía, lograba bajarlo. Algo raro estaba pasando y comencé a temer de un modo muy desesperante. El sacerdote finalmente llegó hasta la puerta. Ni siquiera podía subir el vidrio de la ventana. Desde ahí apenas me podía ver. Me dijo que le mostrara la invitación a la iglesia, pero no comprendía sus palabras. Además, la voz era fría, terrorífica y escalofriante. Me dediqué a mirar hacia el frente. No quería por nada del mundo verle el rostro. Siguió insistiendo y entonces relacioné una cosa con la otra. La voz de él era la misma que había escuchado viernes y sábado, la que no me podía sacar de la cabeza. El miedo aumentó en ese momento y entonces puso su mano en la puerta. Estaba a punto de abrirla. No sabía a qué se refería con invitación. Revisé mi cartera y encontré aquella tarjeta que Julie me dio sobre su iglesia. Debía ser mucha coincidencia, pero no tuve opción que dársela al sacerdote por encima del vidrio de la ventana, todavía sin verle la cara. Me dijo que me bajara y lo acompañara, que la misa estaba a punto de comenzar. Su voz seguía exactamente igual. No dejaba de aterrarme, pero algo me decía que si no le hacía caso, la iba a pasar peor. Lo que pasó con el tráiler, la puerta y la ventana seguía siendo un misterio, pero todo lo que pude hacer fue confiar en que al regresar todo estaría normal. Bajé y agarré las llaves. Al menos pude subir el vidrio.
El sacerdote me dijo que lo siguiera y entonces nos adentramos en los árboles hasta que perdí de vista la carretera y mi tráiler. Seguimos de frente. Todo estaba oscuro y ni siquiera había luna. El sacerdote se sabía el camino de memoria y en momentos me daban ganas de darme la vuelta y salir corriendo. Solo el miedo de pensar en que me podía alcanzar me detenía. Caminamos hasta que llegamos a un espacio entre todos esos árboles y maleza, donde se encontraban un montón de personas sentadas en bancas de madera frente a una tarima pequeña hecha del mismo material. La iluminación se debía a las antorchas clavadas en los troncos y algunas velas que colgaban en candelabros de las ramas. Era un escenario que me hizo sentir como si viajara en el tiempo 100 años atrás. El sacerdote me dio la orden de que me sentara en la banca de en medio, la única que estaba vacía. Lo hice mientras él subió a la tarima y comenzó a hablarle a todas esas personas. Sus aspectos eran deplorables y con unas ojeras demasiado pronunciadas. La piel la tenían pegada a sus huesos, en especial el cráneo. Parecían zombies, pero hablaban, aplaudían y glorificaban a quién sabe quién, como un ser humano ordinario lo haría. No tenía palabras para describir lo que sucedía y mi mente estaba en blanco. No podía controlar las reacciones temblorosas de mi cuerpo, ni tampoco el exceso de sudor. Estaba entregado al terror y horror que vivía y presenciaba. El sacerdote leía unas escrituras que nunca en mi vida había escuchado. No era la Biblia, de eso estoy seguro. La gente se ponía de pie e iniciaba un alboroto en medio de aplausos y gritos. Algunos se tiraban al piso aparentando convulsionar y otros lo vitoreaban, apremiándole el extraño gesto. Eso se sentía como estar en otro mundo, cosas que no podían llamarse seres humanos o al menos no unos que estuvieran cuerdos. A pesar de todo el espectáculo, no me miraban. Me sentía invisible para ellos, aunque estuviera en una de las bancas de en medio. A menudo chocaban sus hombros con los míos, pero trataba de no moverme e ignorar ese contacto físico para no llamar la atención. De todos modos, sentía que se notaba mucho que no pertenecía a esa comunidad. Todos saltaban y gritaban, pero yo no. Tarde o temprano se darían cuenta y seguía sin entender qué rayos hacía ahí. De un momento a otro, el sacerdote se sentó, le dijo a la multitud que se calmara y todos se sentaron sin protestar, obedeciendo rápidamente. Ese señor era la máxima autoridad ahí. En ninguna iglesia había visto algo similar a eso. Fue entonces cuando el reverendo señaló a una mujer. La llamó por su nombre y le ordenó que se acercara a la tarima. Ella subió con una criatura en brazos, manteniendo una postura encorvada y presionando al pequeño contra su pecho, como si no quisiera que nadie lo viera. El sacerdote le extendió las manos y todo el lugar estaba en silencio. Yo miraba hacia los lados, pero todos tenían la mirada fija al frente, como si de estatua se tratara. Me di cuenta en ese momento que la situación era más seria de lo que imaginaba. Era la señal de que no debía mover ni un solo centímetro de mi cuerpo y mantenerme callado como lo había estado haciendo desde que me senté. En vista de que la mujer no dijo ni hizo nada, el sacerdote la regañó y le recordó que ella ya sabía el protocolo. Sujetó fuertemente a la criatura y se negó a entregárselo cuando el sacerdote se lo ordenó. Eso lo enfureció más y entonces le hizo una seña a unos hombres sentados en las bancas y se levantaron. Llegaron hasta la mujer y lo obligaron a arrodillarse para después quitarle a la criatura. Yo quería hacer algo, ponerme de pie y ayudarla, pero eran demasiados. Un solo movimiento en falso y entonces el terror de momentos atrás no se compararía con lo que viviría si me movía. Me llené de impotencia, pero no tenía otra opción más que quedarme sentado y observar, tragándome las ganas de hacer algo. El sacerdote le quitó una manta que le cubría hasta el rostro a esa criatura para después alzarlo y mostrarlo a la multitud.
Ese pequeño parecía un cíclope, solo tenía un ojo. Ante todos, el reverendo afirmó y dejó en claro que ellos no permitían esa clase de aberraciones entre los suyos, y entonces lo acostó en una cuna de madera que estaba encima de una pequeña montaña de paja. Alzó lo más alto que pudo la antorcha que sostenía mientras recitaba oraciones en un idioma desconocido para mí. La madre sollozaba y rogaba porque se detuviera, pero los hombres no la soltaban. Fue algo sumamente horrible. Decidí llevarme las manos a la cara y taparme los ojos. No quería seguir presenciando eso. Segundos después sentí una piel fría y rasposa que me quitó las manos del rostro. Era una anciana sentada en la banca de enfrente. Volteó para decirme que estaba prohibido negarse a ver y que si lo volvía a hacer, entonces después de la criatura seguiría yo. Volteó a mirar la tarima y entonces noté que más de 10 personas me miraban fijamente. Comprendí entonces el gravísimo error que acababa de cometer, sin siquiera saberlo. De nuevo me vi en la obligación de quedarme quieto, permitiéndome solo respirar y parpadear. Cuando el sacerdote terminó sus oraciones, bajó la antorcha. Se creó una hoguera donde se mezcló todo. Consideré llevarme las manos a la cara de nuevo, pero varios hombres seguían mirándome fijamente, esperando cualquier error de mi parte. El llanto tardó minutos en cesar. Cuando los hombres soltaron a la madre, se llenó de furia y entonces se lanzó contra el sacerdote. Desafortunadamente no logró llegar. Otros hombres se interpusieron. En el fondo me enfurecía. Quería que esa noche llegara a su fin, pero era evidente que eso estaba lejos de suceder. El sacerdote se acercó un poco hacia la multitud y dijo que esa noche era más que especial, ya que en el más allá iba a haber un reencuentro entre madre e hijo. Dejó en claro cuáles eran sus intenciones y lo que haría. No quise ni imaginármelo. Aquellos hombres me seguían mirando y eso me aterraba. El reverendo demostró que el pulso no le temblaba. Suspiré. Creí que las cosas habían llegado a su fin. Fue en ese momento donde llegó una invitada especial e inesperada. Desde atrás del fuego que consumía lo que quedaba, llegó Yulisa. Saludó al sacerdote y este le dijo que su asiento estaba reservado, al lado mío. Pasó en medio de las bancas de madera y la gente la saludaba como si fuese muy conocida y respetada. Llegó donde estaba yo y me dio un beso en la mejilla, casi en los labios. Descarada e irónicamente, me preguntó si estaba disfrutando de la noche y no tuve palabras para responderle. Tenía el entrecejo fruncido y dejó de importarme aquellos que me miraban. Por dentro sentía un remolino de emociones entre rabia, ira, decepción y ansiedad. Fue entonces que me confesó que esa era la iglesia de la que me había hablado antes, una a la que debía toda su fe. En vista de que lo que hablábamos lo escuchaban los demás, decidí no decir casi nada. Solo le pregunté cuándo terminaría todo. Me respondió que todavía faltaba un ofrecimiento y sentí cómo mi cuerpo se helaba al escuchar sus palabras. Sudaba, pero tenía mucho frío, en especial en las piernas que no dejaban de temblarme. El sacerdote retomó la palabra y entonces me señaló, diciendo mi nombre. Sentí una punzada en el corazón cuando lo hizo, porque entonces la atención de todos se centró en mí. Por mi mente solo vagaba la idea de que el próximo sería yo. Por fortuna no fue así. Me dijo que entre mis compañeros de trabajo habían dos que guardaban un oscuro secreto. En ese momento el miedo que sentía fue reemplazado con curiosidad e intriga, casi en su totalidad. Entornaba los ojos mirando al padre, esperando que de sus palabras saliera algo que le diera claridad al asunto, pero entonces guardó silencio.
Fueron las otras personas quienes comenzaron a murmurar, mirándome con 1.000.000 de expresiones en sus rostros. Me decían que eso no me lo merecía, que los responsables tenían que pagar, que los pecadores iban a ser castigados sin piedad alguna. Otros me susurraban que después de todo, eso iba a tener una paz increíble y que las puertas de la iglesia siempre iban a estar abiertas para mí. Volteaban a mirar a Yulisa y ella me sonreía. Me aclaró que el simple hecho de que yo tuviera miedo era una muy buena señal y pronto me daría cuenta de por qué. El sacerdote le hizo un ademán a uno de los hombres más fornidos y este escarbó entre los árboles hasta que regresó con un hombre. Lo reconocí al instante. Era Fernando, uno de mis compañeros de trabajo y amigo íntimo de la familia. No comprendía por qué estaba ahí y le hice saber mi preocupación a Yulisa. Ella aclaró que todo lo que estaba a punto de suceder se lo merecía. Y me aconsejó que por nada del mundo me levantara de la banca, o ni siquiera ella podría salvarme de lo que me harían. Fue en ese momento en el que el miedo a los que me miraban regresó, y con mayor intensidad. Poco después aparecieron más hombres de entre los árboles, trayendo paja, leña y un montón de cosas para quitarnos el frío con una enorme hoguera. El resplandor podía iluminar fácilmente hasta la carretera o incluso mucho más allá. El tráiler ya no era tan importante como salir de ahí con existencia. Con gusto hubiera regresado corriendo a la ciudad con tal de no pasar ni un segundo más en esa banca. Pero estaba atado. Era presenciar o ser parte de la paja. A Fernando lo pusieron de rodillas al lado del sacerdote. Tenía moretones en la cara. Noté entonces que los que tenían aspecto muy delgado eran solo el sacerdote y los que me rodeaban. Aquellos que hacían los mandados se veían demasiado fuertes, con miradas inexpresivas. Esos eran los que más me asustaban. El sacerdote comenzó a dirigirse a mí nuevamente y me dijo que en esa ocasión haría una expiación de pecados imperdonables, alegando a que Fernando solo encontraría salvación si acompañaba a la paja de la hoguera. Dio a entender lo que iba a pasar, pero no comprendía por qué. Miré a Yulisa estando a punto de preguntarle, pero se llevó el dedo a los labios y me hizo seña de que era mejor quedarme callado y solo escuchar. Eso hice. El reverendo continuó y dijo que 8 años atrás inició una aberración que debía ser juzgada sin piedad. No pude evitar relacionar ese tiempo con la edad de mi hija y lo peor es que no estuve equivocado para nada. Yulisa me apretó fuertemente la mano. Algo me decía por dentro que no quería escuchar eso que el reverendo estaba por decir. Mi imaginación voló e hizo de las suyas, y al final los pensamientos fueron acertados. El sacerdote le ordenó a Fernando que confesara su terrible pecado, y cuando se negó, le puso la antorcha a su espalda. En vista de que no se dio, uno de los hombres buscó otra y se le unió al sacerdote. Y entonces Fernando gritó a los 4 vientos que mi hija en realidad no era mía y que él era el verdadero padre. El sacerdote y su camarada lo obligaron a seguir hablando. Mi amigo y compañero confesó que 8 años atrás fue a mi casa a visitarme, pero no estaba. Mi esposa le dijo que me esperara y fue esa noche donde ambos tuvieron algo que ver. Y terminó con un fruto a la que por mucho tiempo consideré mi pequeña. También me dijo que nunca se detuvieron y todos los años hasta ese momento se veían a escondidas cuando nuestros turnos no se cruzaban y yo me encontraba lejos de casa. Fue entonces cuando Yulisa se me acercó y me preguntó si él se merecía lo que le habían preparado. Mi furia se apoderó de mí, y antes de responderle, el sacerdote me habló y me ordenó que me pusiera de pie, y me dijo que en mis manos tenía la decisión de si Fernando pagaba la deuda o se le perdonaba. Mi mente era un completo caos. Me sentía totalmente solo en ese momento a pesar de la gran multitud que me rodeaba. Miré al reverendo a los ojos y supe lo que debía decirle.
El sacerdote asintió con la cabeza y entonces le ordenó a 3 de los hombres fornidos que sujetaran a Fernando para acompañarlo a su destino. No sé por qué, pero me sorprendí al ver eso. Mi disque amigo, cuando tenía la oportunidad, me miraba y me suplicaba que detuviera todo. Tiempo después, finalmente se cayó. Las personas se pusieron de pie, incluso Yulisa, pero yo no. Me quedé sentado observando el piso. No sabía qué pensar. Poco después las personas se fueron yendo uno por uno, y cuando no quedó nadie, el sacerdote se acercó a donde estaba con mi compañera. Me dijo que me cuidara de los pecados imperdonables o entonces terminaría como todas esas personas. Me dio una especie de bendición con un crucifijo muy extraño y luego se adentró entre los árboles hasta perderse de vista, así como lo hicieron los demás. Comencé a llorar y Yulisa me consoló, abrazándome y diciéndome que todo iba a salir bien. Me acompañó a la carretera donde el tráiler encendió normalmente. Me dijo que no me preocupara, que tenía su transporte preparado. Me fui e hice la entrega, aunque un poco tarde. Al regresar a casa me encontré con que mi esposa se había ido con la que creía que era mi hija. Me dejó una nota donde confesó que estaba enamorada de Fernando y que ambos se iban a ir del país. Sonreí y me llené de satisfacción al saber que eso no iba a pasar. Tiempo después me llamó varias veces para volver, pero nunca la acepté de nuevo. A menudo veo al sacerdote, pero en una iglesia común y corriente. Yulisa y yo asistimos todos los domingos a esa misa. A veces reconozco a algunos de los que vi aquella noche, con una apariencia muy saludable, dándome la impresión de que no serían capaces de hacerle daño a nadie. Pero yo en el fondo sé que son capaces de muchas cosas. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de traileros son de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, Durango, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.